virales. Proyecta la norma por esto. Hepatitis virales, ¿ya? Hepatitis virales. La hepatitis viral A es una hepatitis viral que se transmite por vía fecal oral. El periodo de incubación es bastante corto, de 3 a 5 días. La latencia del virus dura 28 días. El contagio del paciente 5 días antes de su cuadro de inicio de síntomas. ¿Bien? Si inició con clínica de fiebre, dolor abdominal, diarrea e ictericia, hay que sospechar en hepatitis A y ese paciente ya estaba excretando el virus 20 días antes. Lo cual significa que el periodo de excreción del virus es más o menos 25 días, por lo tanto, de lo que inicia síntomas, su paciente debe estar en reclusión o debe estar en aislamiento 7 días nada más. ¿Ok? Más de 7 días no requiere ningún aislamiento porque ya no hay excreción fecal del virus, por lo tanto no requiere ningún tipo de aislamiento. Bien, los pacientes tienen síntomas generales, artralgias, dolor abdominal, diarrea líquida e ictericia. ¿Listo? El diagnóstico se hace con pruebas serológicas. Las pruebas serológicas son con anticuerpos. ¿Ven? Hay anticuerpos IgM contra hepatitis A e IgG contra hepatitis A. El IgM contra el virus A es un anticuerpo agudo y va a durar en su cuerpo hasta 30 días, mientras que el IgG es un anticuerpo crónico y lo van a tener durante toda su vida probablemente. Lo cual significa de que si alguno de ustedes tuvo hepatitis A, lo va a seguir teniendo su anticuerpo positivo hasta la fecha. Eso no significa que tengan el virus, eso no significa que están infectados, solo que tuvieron contacto con el virus. ¿Bien? Significa que pueden donar sangre, pueden hacer su vida normal, no tienen ningún inconveniente. De hecho, era una creencia antigua que decían porque el paciente tuvo hepatitis A no puede donar sangre. Eso es falso. ¿Bien? El paciente tendrá anticuerpos toda su vida, pero no tendrá viremia. El virus no estará en su sangre, por lo tanto puede donar sangre, puede hacer su vida con normalidad. ¿Listo? El virus hepatitis A como tratamiento solo requiere sintomáticos, o sea, solamente hidratación, el paciente si tiene dolor, calmar el dolor, ¿ya? Y administrar una buena cantidad de glucosa, porque como son pacientes que al inicio no toleran la vía oral, tienen mucha diarrea, náuseas y vómitos, pueden entrar en deshidratación y entonces esos pacientes pueden empezar a tener hipoglicemia. Por lo tanto, ahí viene el famoso adagio de los médicos antiguos que les decían los caramelitos de limón, ¿no? Los pacientes no se sentían mejor por el azúcar, por el limón, sino por el azúcar, porque como tenían episodios de hipoglicemia, mejoraban bastante su cuadro. ¿Ok? Entonces, hepatitis A, anticuerpos, IgM, IgG. IgM, hepatitis aguda, ¿cuánto tiempo? 30 días. IgG positivo desde los 30 días hasta toda la vida. ¿Bien? Este paciente tiene síntomas clínicos generales y se va a mantener el tratamiento solamente con generales. Hidratación, niveles adecuados de glucosa y antipiréticos si es que tuviese fiebre. ¿Bien? El virus hepatitis A tiene que bastante cuidado en las pacientes gestantes, puesto que las gestantes tienen formas muy colestásicas de la enfermedad. Quiere decir con esto que tienen mucha ictericia y pueden llegar a ser hepatitis fulminante. Cuando yo defino hepatitis fulminante me refiero a un paciente que hace encefalopatía hepática, o sea, tiene el compromiso encefalopático más alteración de la coagulación, un INR de 2 o de 3. Estas diapositivas son de úlcera péptica, no son de hepatitis. Ay, no se ve otra. Ok, bien, hepatitis B. El virus hepatitis B es un virus netamente del humano, de hecho es solamente el contagio lo vive en el hombre, y el virus hepatitis B pertenece a la familia Hepatnaviridae. Es un virus especial, a diferencia del virus hepatitis A, no es un virus RNA, sino un virus DNA, tiene doble cadena. Por lo tanto, al tener doble cadena y tú tener un código genético de doble cadena, también se mimetiza contigo. Al mimetizarse contigo, entra en contacto contigo y tienes un episodio crónico de hepatitis B. La hepatitis B, doctores, se transmite vía parenteral, vía sexual y vía vertical. ¿Bien? Esta transmisión vía parenteral, vía sexual o vía vertical, en nuestro país la más frecuente es vía sexual. O sea, es más frecuente que si tú tienes unas relaciones sexuales sin protección, tengas más chance de contagiarte de hepatitis B que de otra cosa. ¿Bien? Eso es importante. Muy bien. A ver, hepatitis B. Chicos, si la próxima no tienen las diapositivas puestas, yo no les doy la clase, ¿no? Sí, doctor, disculpe, no me dice. O sea, para eso son delegados, ¿no? ¿Para qué vienen las diapositivas si son delegados y no las van a proyectar? Sus compañeros se vienen enterados, porque sus compañeros son los que van a tener problemas, no yo. Yo en el examen les pregunto todo, ¿no? Ok. Ahí está ese virus, hepatitis B. Es un virus, entonces, como pueden ver, que tiene una envoltura, ¿ya? Tiene una envoltura por fuera con unas bolas. Esas bolas se llaman antígeno de superficie.
Ese antígeno de superficie denota en sangre un anticuerpo que se llama antígeno de superficie. De aquí para toda su vida se llamará HBsAg. HBsAg, antígeno de superficie. Y si son bastante acuciosos en esta diapositiva, tienen tres partos de proteínas, grande, mediana y pequeña. La proteína grande es esta, que ven ahí, que es una proteína que tiene regiones de códigos genéticos. La S, la pre-S2, como pueden leer ahí, y la pre-S1. Ese componente de pre-S1, pre-S2 y S es una molécula grande que se llama proteína de superficie grande. La proteína mediana tendrá solamente la S más la pre-S2 y la pequeña solo la proteína S. Estas S, pre-S1 y pre-S2 son importantes genéticamente para que ustedes determinen la presencia o ausencia de antígeno de superficie. ¿Ya? Cualquiera que sea estas denotan el antígeno de superficie y es lo que ustedes van a detectar en sangre. Por lo tanto, si el virus está en su sangre, está en su cuerpo, ustedes van a detectar antígeno de superficie. No hay otra cosa en el mundo que haga positivo el antígeno de superficie en sangre más que la infección por el virus hepatitis B. Por lo tanto, es altamente sensible y específico. ¿Bien? Si tengo antígeno de superficie positivo, tengo la infección. No hay más. ¿Listo? A diferencia de hepatitis A, que les hablé de anticuerpos, ¿no? No hablé nada de antígenos, dije enteramente anticuerpos, ¿cierto? En cambio, en la hepatitis B estoy hablando de antígenos, porque ese perión, esa parte de la cápside es la que voy a detectar yo en sangre. ¿Bien? Dentro de esta envoltura hay un núcleo que se llama core, ¿ya? Core en inglés, núcleo, ¿no? Y ese core da un antígeno, se llama antígeno core, pero como puedes ver en la imagen, está dentro de la envoltura. Por lo tanto, si yo quiero evaluar el antígeno core, tendré que denudar, tendré que desnudar el virus de hepatitis B. Por lo tanto, no hay forma de detectar antígeno core en sangre. ¿Sí? Miren que estoy dando paso a paso para que no se pierdan, ¿no? Repito. La envoltura del virus tiene unas capacidades de proteínas que se llaman proteínas de superficie. Existe una pequeña, una mediana, una grande, de acuerdo a la cantidad de código genético que tenga. Esto genera un antígeno de superficie y ese antígeno de superficie es lo que ustedes van a detectar en sangre si es que tienen infección por este virus. ¿Bien? Ok. Si yo quiero detectar el antígeno core que está dentro de la envoltura, no hay forma de detectarlo si es que no corto la envoltura. Por lo tanto, eso no se puede hacer en sangre. Por lo tanto, no hay forma que tú detectes antígeno core en sangre. ¿Qué es lo que vas a detectar en sangre? El anticuerpo contra el core. Y hay de dos tipos, el anticuerpo IgM y el anticuerpo IgG contra el core. El anticuerpo IgM, al igual que la hepatitis A, será hepatitis aguda, y el anticuerpo IgG será hepatitis crónica. ¿Bien? Ambos son anticuerpos contra el core. Y dentro de ahí puedes ver el código genético que te hablaba hace un momento, que es un DNA bicatenario, por lo tanto él se entra en mimetismo con tu código genético, con tu DNA. Ahí está lo que decía. Hepatnabilidad, ¿ya? Y acá abajo en el cuadro verde están las regiones, ¿ven? Pre-S1, pre-S2 y S, juntas proteína pequeña, mediana y grande. Las tres juntas hacen antígeno de superficie, ¿bien? Y eso es lo que tú vas a detectar en sangre. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué es importante que recuerdes? Que la región pre-S2 es la proteína mediana, es la proteína más inmunogénica, por lo tanto es la que yo te coloco en tus vacunas. ¿Listo? Entonces, para yo hacer una vacuna, voy a solamente sacar la envoltura, y de la envoltura solo esta región de la proteína mediana, y es la que voy a mimetizar para colocártela a ti en la vacuna. Por lo tanto, es la más inmunogénica, por lo tanto, pregunta de examen. ¿Bien? Listo. Hay dos genes que tienen que conocer el virus hepatitis B, el gen C y el gen P. Gen P de polimerasa. Entonces, como ustedes entenderán, codifica la DNA polimerasa, que es la que permite la replicación viral. Y por el otro lado está la gen C. El gen C tiene dos partes, la región core y la región precore. La región core es el antígeno core que les acabo de hablar hace un momento, que nunca se detecta en suero. ¿Por qué? Porque no podemos desnudar el virus, ¿cierto? Mientras que la región precore sí tiene un antígeno que se puede detectar, que se llama antígeno E. Y cuando ustedes leen antígeno E se llama replicación. ¿Bien? Entonces de aquí para adelante antígeno de superficie es igual a infección y antígeno E es igual a replicación. Significa que si tú diagnosticas antígeno E en sangre, tu virus está replicando, se está reproduciendo, está alta la carga viral. Eso es lo que traduce la presencia de este antígeno E en tu cuerpo. ¿Bien? Listo. Ahora pasemos a ver la epidemiología. ¿Ya?
Como les decía, la transmisión es principalmente sexual. ¿Ve? 41% de los pacientes tienen actividad heterosexual, homosexual 9%. Pacientes contactos de trabajadores de salud menos del 1%. ¿Ven? O sea, la principal parte de transmisión es transmisión sexual. Como te decía, es más frecuente que te contagies con hepatitis B que con HIV si tienes una relación sexual sin protección. Listo. ¿Qué pasa entonces con el virus hepatitis B? El virus hepatitis B llega a tu sangre y de tu sangre se va a desnudar. Va a quitar la envoltura, por lo tanto la envoltura quedará en sangre y tendrás antígeno en superficie positivo, ¿cierto? Se mete el core y el core se mete dentro de su código genético, se va a desnudar esa cápside, va a salir el código genético y se va a mimetizar con tu código genético. Tú tienes DNA, ¿no es cierto? El virus también. Se juntan y eso hace un DNA circular o más conocido como cccDNA. Este DNA circular entra en contacto mimetizado con tu código genético, por lo tanto nunca más sale de ahí. O sea, lo que tú estarás pensando ahora es que una infección crónica y que es una infección que vas a tener toda tu vida, por lo tanto el tratamiento será de por vida. ¿Ok? De por vida. ¿Por qué? Porque el código genético del virus se metió en tu código genético y nunca más va a salir. ¿Listo? Ok. Entonces, el virus se aprovecha de tu código genético y lo que hace es generar que tu propia célula replique más virus. ¿Cómo lo hace? Mediante la transcriptasa reversa. Transcribimos más código genético y mediante tu aparato de Golgi hacemos más cápsulas y eso hace que los virus salgan a la sangre y tengas más viremia. Conclusión, el virus se aprovecha de tu código genético, se aprovecha de tu aparato de Golgi y lo que hace es producir más virus gracias a que tú le diste toda la cantidad de células. ¿Bien? Entonces tú entenderás que la historia natural de este paciente es que tenga probablemente infección crónica, ¿no es cierto? Y de la infección crónica, doctores, el 30% de ellos van a hacer cirrosis. ¿Bien? El 20% hará cáncer o hepatocarcinoma y el 23% en 5 años hará falla hepática aguda y se morirá. ¿Bien? Por eso es que es importante tratar a la hepatitis B por la alta prevalencia que tenemos en nuestro país y no solo por eso, sino porque esta infección al ser crónica tiene mucho daño en el paciente, como cáncer, como cirrosis y como falla hepática aguda con trasplante hepático y muerte. ¿Listo? Hace bastantes años hicimos un estudio que se llama Estudio Reveal, en el cual el estudio Reveal demostró que con el seguimiento de los pacientes con hepatitis A, luego de 11 años de seguimiento, los pacientes sin tratamiento hacían en un 35% de los casos cirrosis hepática. O sea, si yo diagnostico una hepatitis B en el año 2026, tiene que tener tratamiento sí o sí, porque si no lo trato, chicos, en 11 años de seguimiento ese paciente va a tener cirrosis. ¿Bien? Y si no lo tratas, en 5 años más va a ser hepatocarcinoma. ¿Bien? Eso se llama estudio Reveal y es un estudio que determinó que la baja carga viral, menos de 300 copias, o sea, paciente tratado, iba mejor que el paciente no tratado, más de 1000 o más de 1.000.000 de copias de carga viral. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre esto de esto? El tratamiento. Por lo tanto, hay que tratar a estos pacientes. Si tú tratas a ese paciente, tendrás menos de 1% de riesgo de hepatocarcinoma y menos de 5% de riesgo de cirrosis. ¿Listo? Bien. Entonces, la nomenclatura a utilizar para evaluar este virus son estas de aquí. Es importante que se la aprendan porque en su examen yo no les voy a preguntar con el nombre completo, sino con la abreviatura. Por eso se las pongo en la clase. ¿Bien? Entonces, como les decía, el HBsAg es antígeno de superficie. El anticuerpo contra el HBs es el anticuerpo contra el antígeno de superficie. El HBc es anticuerpo contra el core y hay de dos tipos, les dije. IgM e IgG, llegando a la infección aguda o crónica. El antígeno E, que es HBeAg. El anticuerpo contra el antígeno E. Y el DNA cuantitativo, que es la carga viral. ¿Bien? Listo. Entonces apréndanselo, esto es importante que lo sepan porque sus preguntas van a venir por eso. Bien, ¿cuál es la evolución natural del virus? Ya. Esa es la evolución natural de los marcadores serológicos de tu paciente. Entonces, lo primero que llega es el virus a tu sangre y como tú entenderás, está en la envoltura y la envoltura tiene antígeno de superficie, por lo tanto tú diagnosticarás antígeno de superficie positivo en los pacientes. Por lo tanto, será el primer marcador. ¿Bien? Si ese marcador lo tienes positivo en sangre más de 3 meses, eso significa que tienes hepatitis B crónica, que tienes tendencia a la cronicidad. ¿Bien? Listo. Eso es muy importante. ¿Bien? Luego viene el anticuerpo contra el core, que es este anti-HBC. Ese anti-HBC o anticuerpo contra el core hay de dos tipos, IgM e IgG. El IgM es hepatitis aguda y puede estar positivo hasta 6 meses de lo que tú te contagiaste con el virus. Luego de los 6 meses ya se cronifica y se vuelve IgG. Pero hay una parte importante que tienen que conocer que se llama periodo ventana
que es 2 semanas de tiempo en el cual no tienes anticuerpo contra el core y solamente tienes el antígeno de superficie positivo. A ver, doctor, ¿cómo es eso? ¿Me puede explicar? Sí, mire. Lo que pasa es que en el hepatitis B, la evolución natural, que es esta, listo, lo primero que tienes que es el antígeno de superficie, ¿cierto? Entonces viene el antígeno de superficie, está positivo, ¿cierto? Y hasta que se produce el anticuerpo contra el core pasan más o menos 2 semanas. Este periodo de 2 semanas en el que hay antígeno y no hay anticuerpo se llama periodo de ventana. ¿Ve? Entonces, en el periodo de ventana tú podrás diagnosticar que el paciente tiene infección por virus B por otra cosa que no sea los anticuerpos contra el core, porque te acabo de explicar que van a estar negativos, ¿cierto? Entonces tendrás antígeno de superficie, tendrás antígeno E, tendrás probablemente carga viral, pero el anticuerpo contra el core saldrá negativo. ¿Y eso qué significa? Que estamos en periodo de ventana. ¿Listo? Por lo tanto, preguntable para tu examen. ¿Listo? Bien. Entonces, de aquí para adelante quiero que sepan las 4 cosas que les voy a decir en esta diapositiva. ¿Bien? Ustedes tienen que ver en todo paciente para hacer un diagnóstico de hepatitis B estas 3 cosas. El antígeno de superficie que denota la infección, ¿bien? El antígeno E que denota la replicación, ¿listo? El anticuerpo contra el core que determina si es una infección aguda o es una infección crónica y la carga viral que siempre está positiva, ¿listo? Agregamos 2 más. El anticuerpo contra el antígeno de superficie que quiere decir la inmunidad, o sea la vacuna que tú y yo debemos tener. Y el anticuerpo contra el core que denota la exposición con el virus. Si tú te aprendas esa diapositiva, probablemente tengas chance de responder alguna de mis preguntas de hepatitis B, que son las más difíciles de esos exámenes. Repito, antígeno de superficie igual a infección, antígeno E igual a replicación, anticuerpo contra el core igual a infección aguda o infección crónica, anticuerpo contra el antígeno de superficie vacunación o inmunidad, y anticuerpo contra el core exposición. ¿Bien? Ahora van a ver en casos específicos cómo se va a ver cada uno de ellos. ¿Bien? Eso te lo tienes que aprender. Bien. Existen 2 tipos de mutantes, doctores. Se llaman mutante precore y mutante de escape. Estos mutantes son códigos genéticos alterados de los virus que tienen una alteración específica de una producción genómica. Por lo tanto, el mutante de escape y el mutante precore son heredables, por lo tanto, entre los virus, ¿ya? O sea, si una persona está contagiada del mutante precore y la contagia a la otra, probablemente la otra persona también se contagie del mismo mutante. Eso es algo que deben saber. ¿Listo? Segundo lugar, el mutante precore, si tú lees precore y has estado atento a la clase, te estarás recordando que yo te dije que había una región precore que codificaba un gen C, ¿cierto? Dije gen C, región core, gen C, región precore, ¿sí? Se deben estar acordando. Por lo tanto, el mutante precore tiene una mutación de ese gen C, por lo tanto no puede replicar, no puede expresar la presencia del antígeno E en sangre. ¿Listo? Repito. Cuando yo hablo de mutante precore, mi mente debe estar pensando en el gen C que hablé al inicio, y ese gen C decía región precore. Y esa región precore es la que produce o codifica el antígeno E. Ese antígeno E es el que va a expresar replicación. Este paciente que está infectado por este mutante no replica, no produce el antígeno E a pesar de estar replicando. Entonces, impide la expresión del antígeno E a pesar de tener replicación viral. ¿Bien? ¿En quiénes se da? En varones de edad avanzada, y son pacientes que tendrán un antígeno E negativo, pero una carga viral positiva. Conclusión, carga viral positiva significa que está replicando el virus, pero tengo el antígeno E negativo porque soy un mutante precoce. ¿Listo? Ok. El segundo mutante es el mutante de escape. Y ese mutante de escape o mutante de salida es un virus que escapa a la acción del anticuerpo. Por eso le pusimos escape, porque escapa a la acción del antígeno. Bien, entonces, en este paciente, y solamente en este paciente, tendrá la presencia del antígeno de superficie positivo y el anticuerpo contra el antígeno de superficie también positivo. ¿Ok? Repito, solo en este paciente tendrá el antígeno de superficie positivo y el anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo. ¿Listo? Si ustedes tienen el antígeno de superficie y el anticuerpo de superficie, eso es un mutante de escape o mutante de salida. ¿Listo?
O sea, doctor, usted me está explicando que nunca puede haber un antígeno y un anticuerpo positivos. Correcto. Si estás razonando, puedes estar pensando que si te estoy diciendo que solo ese mutante genera eso, los demás pacientes que no tienen ese mutante no pueden tener el antígeno y el anticuerpo juntos. ¿De acuerdo? Entonces, o tienen el antígeno de superficie o tienen el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Al revés. O tiene el anticuerpo contra el antígeno de superficie o tiene el antígeno de superficie. Con el E, ¿cómo sería? O tiene el antígeno E o tiene el anticuerpo contra el E. Al revés, o tiene el anticuerpo contra el E o tiene el antígeno contra el E. O sea, ¿no puede tener los dos juntos, doctores? No, no puede. Solamente aquí el mutante de esa. Ok, si escuchaste bien lo que te acabo de decir y en tu examen vienen esas dos positivas, marcas mutante de escape. ¿Listo? Porque es la única forma en la cual pueden estar los dos positivos. ¿Sí? Ok. Listo. Ok. ¿Cómo comenzamos entonces el diagnóstico por la infección por hepatitis B? No es tan fácil como el A, no es que tú pidas un anticuerpo y ya está agudo, crónico y ya está, me voy. No, en el B es mucho más complicado. Y deben explicar de acuerdo a la historia natural y a la evolución natural del virus. Yo les expliqué que viene el virus a la sangre y ese virus se desnuda y llega a tu hepatocito. Por lo tanto, ¿cuál será el primer marcador viral? El antígeno de superficie, perfecto. Primero veo el antígeno de superficie, ¿listo? Luego que llega el antígeno de superficie a tu cuerpo y esa cápsula se queda ahí en la sangre, tu cuerpo va a producir un anticuerpo contra eso, ¿cierto? Eso se llama anticuerpo contra el core. ¿Bien? Entonces, lo primero que pides es antígeno de superficie y anticuerpo contra el core. ¿Bien? Si el antígeno de superficie está positivo y el anticuerpo contra el core está positivo, ese paciente tiene hepatitis B. ¿Listo? Repito, si el antígeno de superficie está positivo y el anticuerpo contra el antígeno de superficie está positivo, ese paciente tiene hepatitis B. Si el antígeno de superficie está positivo y el anticuerpo contra el core está negativo, ¿qué puede ser? Ya les dije eso, amigos. ¿Qué puede ser? ¿Qué? Periodo ventana, ¿no? Es la presencia del antígeno sin el anticuerpo. Muy bien. Si no tengo antígeno de superficie y solo tengo el anticuerpo, ¿eso qué era? Tenía una palabra, les dije, eso es exposición. O sea, doctor, ¿está infectado? No. Muy bien, dilo enérgicamente. No, no está infectado. Está expuesto. O sea, en algún momento de su vida tuvo contacto con el virus. Generó el anticuerpo, pero se fue el virus de su cuerpo. O se quedó ahí, o lo mataron, o le dieron tratamiento, cualquier cosa, pero no está infectado. Tuvo contacto nada más. Estuvo expuesto. Esa es la palabra. ¿Bien? Y si los dos están negativos, no hay mucho que pensar, no tiene la infección. ¿Listo? Voy a repetirlo para que entren en conciencia, activen su sistema hipotalámico, sus conexiones y puedan hacer una vía neuronal efectiva para que aprendan esto. Si tienen un antígeno de superficie positivo y tienen un anticuerpo positivo, los dos positivos es igual a infección hepatitis B. No hay que pensar nada. Si tengo un antígeno de superficie positivo pero un anticuerpo negativo, eso es un periodo ventral. O sea, no le diste tiempo a que genere el anticuerpo. ¿Sale? Si tengo el antígeno negativo pero el anticuerpo positivo, significa que estuve expuesto al virus, que en algún momento de mi vida tuve contacto con el virus y eso generó un anticuerpo en mí. Nada más. ¿Estoy infectado? No estoy infectado. Y si los dos están negativos, doctores, ese paciente no se infectó. ¿Listo? Bien, si entendieron eso, van a entender lo siguiente. Entonces, si tengo un paciente con antígeno y anticuerpos, un caso confirmado de hepatitis B. Ya confirmaron que ese paciente tiene hepatitis B, lo siguiente que tienen que tratar es saber si ese tiene una infección aguda o si tiene una infección crónica. ¿Qué van a pedir entonces? Anticuerpos. Pidan un anticuerpo contra el core IgM. Si el anticuerpo contra el core IgM sale positivo, es una infección aguda. ¿Sí? Ya. Y si sale negativo, ¿qué es? Infección crónica. Conclusión, ¿necesitas pedir IgM e IgG? No lo necesitas. Basta con pedir el IgM para hacer un buen diagnóstico. Y a veces los que escucharon hepatología ahí alguien les quiso enseñar, porque los demás van a pedir todo. Vas a ver antígeno de superficie, IgM, IgG, antígeno E contra el core, DNA. Eso no se hace. ¿Ya? Por eso existen casos. Entonces, escuchemos, atendamos. Miren, si tengo antígeno y anticuerpo positivo, quiere decir que estoy con hepatitis B. ¿Qué quiero saber? Si es crónica o si es aguda. ¿Qué le van a pedir a su paciente? IgM. Si la IgM sale positivo,
hepatitis aguda. Nada más. Y si sale negativo, es crónica. No hay más que pensar. ¿Ok? ¿Qué más les gustaría saber aquí después de esto? Si está replicando o si no está replicando. Entonces, lo siguiente que deben de pedir sería un antígeno E. Antígeno E. Y el antígeno E les dirá si está replicando o si no está replicando. Y ahí terminó. Y ahí van a decir si dan tratamiento o no dan tratamiento. Y ahora vamos a ver cómo y cuándo tratar. Listo. Seguimos avanzando. ¿Listo? Listo. Si tengo antígeno de superficie positivo y anticuerpo negativo, es un caso probable de infección por hepatitis B. Voy a repetir la muestra en 30 días o en 2 semanas. Si en ese momento ya resultó reactivo, entonces es una hepatitis B, vuelvo al esquema anterior. ¿Bien? Si sigue saliendo negativo, evaluar el estatus de replicación de ese virus. Hay que ver qué pasó, antígeno E. Y si sale negativo para ambos, es un caso descartado, fue un falso positivo. ¿Bien? Entonces, repito. Si tengo antígeno pero no tengo anticuerpo, probablemente es un periodo ventana o un falso positivo. ¿Qué voy a hacer con mi paciente? Le voy a repetir la muestra en 2 semanas o en un mes. ¿Bien? Si en ese mes o esas 2 semanas que le repito el antígeno de superficie sale positivo ambos, es una hepatitis B aguda y voy al cuadro anterior. O sea, le pediré IgM, ¿cierto? Bien. Si sigue saliendo positivo el antígeno y el anticuerpo negativo, ahí evalúo la replicación, pido antígeno E. Y si salen negativos, es un caso descartado, fue un falso positivo. Listo. Avancemos. Listo. Si el antígeno de superficie está negativo y el anticuerpo está positivo, les dije que eso era una infección, una exposición, ¿cierto? Entonces lo que deben hacer en ese paciente es pedir un anticuerpo específico. Se llama anticuerpo contra antígeno de superficie. ¿Listo? Anticuerpo contra el antígeno de superficie. Les dije, o hay antígeno o hay anticuerpo. No pueden haber los dos juntos, ¿cierto? Por lo tanto, si este paciente tiene antígeno negativo, debería tener el anticuerpo positivo, ¿cierto? Ok, si ese anticuerpo está positivo, significa que ese paciente se curó de una hepatitis B. Tiene una hepatitis B curada o hepatitis B resuelta. ¿Eh? Si ese paciente no tiene el anticuerpo positivo, sigue estando negativo, ¿ya? Entonces ese paciente necesita vacunación. Le repites el antígeno de superficie a los 30 días. Si sale reactivo, sería una infección B resuelta. Y si sale no reactivo, será un anticuerpo aislado y hay que pedirle carga viral. Entonces, repito, si este paciente tiene un antígeno de superficie negativo, pero un anticuerpo positivo, significa que estuvo expuesto al virus. Si estuve expuesto yo al virus, necesito saber si tengo la infección o si no la tengo. Entonces, lo que voy a hacer es pedirle a ese paciente anticuerpo contra antígeno de superficie. Si salió el anticuerpo positivo, significa entonces que ese paciente estaba curado. Pero si salió negativo, significa que hay que vacunarlo para que genere anticuerpos. Si luego de vacunarlo sale reactivo, se curó la hepatitis B. Y si sigue saliendo negativo, se recomienda pedir una carga viral. ¿Listo? Bien. Si han aprendido bien esos cuadros, es más que suficiente para que sepan ustedes cómo tratar a un paciente con hepatitis B. Entonces, resumen, ¿qué marcadores se usa para caracterizar una hepatitis B crónica? El antígeno E, el anticuerpo contra el E y la carga viral. ¿Bien? ¿Por qué? Porque existe algo que se llama fases de infección crónica por hepatitis B. Entonces, ya que tienes la hepatitis B en tu cuerpo, 70% de tus pacientes van a notar una infección crónica, 30% de ellos va a ser cirrosis, 25% de ellos va a ser hepatocarcinoma y 10% de ellos probablemente haya falla hepática y se van a morir. ¿Bien? Por lo tanto, lo que las guías europeas y americanas recomiendan en infección por hepatitis B es evaluar en qué estadio está tu paciente para ver si le vas a dar tratamiento o no. Porque lo que quiero es evitar que le dé cirrosis, que lo trasplantes o que le dé un cáncer, ¿no es cierto? Eso es lo que quieres evitar. Entonces, estas son las fases que te permiten a ti determinar si le vas a dar tratamiento o no. Ok, escucha atentamente. La primera fase se llama inmunotolerancia. ¿Qué significa inmunotolerancia? Que mi sistema inmune tolera la acción del virus en mi cuerpo. ¿Bien? Entonces el virus B está en mi cuerpo, pero mi cuerpo, mi inmunidad lo permite. Permite que el hepatitis B destruya mis hepatocitos. Por lo tanto, la carga viral va a estar bastante alta, porque hay harta carga viral, hay harto virus B.
pero mi cuerpo no se da ni cuenta, mis transaminasas están bajas y el paciente está normal, sin ningún síntoma. ¿Ok? Esa primera fase se llama inmunotolerancia. Como el virus está activo y está replicando, ¿qué antígeno tendrá positivo? El antígeno E. El antígeno E estará positivo. Y eso lo conozco como inmunotolerancia. Ojo, no requiere tratamiento. ¿Ok? Vamos a esperar a que cada apague su celular. Gracias. Luego sigue la inmunoclírens. En la inmunoclírens es una fase en la cual el virus ya sigue replicando, pero tu cuerpo ya lo quiere eliminar, lo quiere borrar, lo quiere matar. Eso se llama clearance, eliminación, ¿sí? Entonces, en ese momento, tu cuerpo decide denotar el sistema inmunológico que tienes y eso hace que tus hepatocitos se destruyan, por lo tanto, las transaminasas suban. Recuerda que las transaminasas es una traducción enteramente del hepatocito. Cuando el hepatocito se daña, sube la TGO y la TGP. Si se daña el colangiocito, el drenaje biliar, sube la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamina-transpeptidasa. ¿Ok? Las enzimas FA y GGTP se llaman colestasis y las enzimas TGO y TGP se llama daño hepatocelular. ¿Bien? Este bicho llega al hepatocito y no daña el colangiocito, sino el hepatocito en sí mismo. Por lo tanto, destruirá el hepatocito y al romperse subirán las dos transaminasas, TGO y TGP. ¿Correcto? ¿Por qué no pone usted TGP entonces, doctor? ¿Por qué pone TGP y no TGO? Porque la TGO no es hepatoespecífica. ¿Dónde está? En el músculo. ¿Por qué lo dudas? Dilo fuerte, en el músculo. Ya. Los chicos que rotan conmigo saben que la diferencia de un médico que sabe y un médico que no sabe es que el médico que sabe lo habla, lo expresa. Si no lo sabes, lo callas. Y el médico que no sabe, lo explica. Ya. Entonces, si tú sabes, dilo, porque eso te hace el mejor médico. ¿Ok? ¿Dónde más está entonces? En el músculo, ¿no es cierto? En el músculo. Por lo tanto, un atleta va a tener TGO alta, ¿no? Por ahí escuché riñón. El paciente que está en diálisis renal, en diálisis, hemodiálisis, que tiene diálisis peritoneal, también va a tener el TGO alta. Por eso es que pongo TGP en el algoritmo. ¿Bien? Ok. Entonces, en el inmunoclírens, el sistema inmunológico está tan alto que mata todos los hepatocitos y tus transaminasas se elevan, suben mucho. ¿Bien? En ese momento, tu carga viral, que es la carga viral DNA, que es esta, DNA viral, va a bajar. ¿Por qué va a bajar? ¿Dónde estaba metido el virus B? ¿Dónde estaba metido? ¿Dónde vive? En el hepatocito, en el núcleo, ¿no es cierto? Entonces, para que yo mate ese virus B, tengo que matar mi hepatocito, ¿cierto? Entonces, sube las transaminasas, pero también baja la carga viral. Eso, chicos, se llama inmunoclírens y requiere tratamiento. ¿Bien? Okay. Entonces, la fase que requiere tratamiento de hepatitis B es el inmunoclírens, en la cual tengo carga viral baja, oscilante, y tengo transaminasas altas. En ese paciente, en ese cuadro, en ese momento, requiero inmunoclírens, requiere tratamiento. ¿Bien? ¿Cómo está el virus? ¿Replicando o no replicando? ¿Replicando o no replicando? Replicando, antígeno E positivo, pero cae porque se mueren los hepatocitos. ¿Bien? No te confundas, eso es importante porque yo te voy a preguntar específicamente en qué fase está tu paciente. ¿Bien? Bien. Hepatitis B crónica, ¿ya? Siguiente paso. Luego de que ya el virus escapó a la acción de tu sistema inmunológico, se rió en el asunto y siguió avanzando, sigue dañando más hepatocitos y tu carga viral empieza a bajar. ¿Por qué empieza a bajar? Porque ya no hay tanto hepatocito que comer, ya todos los hepatocitos están comidos por el virus, por eso es que cae la carga viral. ¿Bien? Y tu sistema inmune, como no hay más destrucción de hepatocitos, no le hace nada y entonces los dos pasan en fase quiescente y eso se llama fase de baja replicación viral, antes conocida como portador inactivo. ¿Bien? Portador inactivo. Entonces, ¿qué significa que el paciente esté con portador inactivo? Significa que tenga carga viral baja y significa que tenga transaminasas bajas. ¿Bien? Eso es portador inactivo. ¿Requiere tratamiento? No requiere tratamiento. ¿Está replicando? No está replicando. ¿Tendrá antígeno E? Si se está replicando, sí, pero en este está replicando, no. Entonces, ¿qué tiene? Si no tiene el antígeno, tiene el anticuerpo. Bien. Miren, estoy llevándolos de la mano.
¿Ah? Poco a poco. Ya. Entonces, si no tiene antígeno, tiene anticuerpo. Anticuerpo contra el E positivo. Bien. Y luego de eso, en algún momento, ya el virus empieza a reactivarse, decide dañar más hepatocitos y en ese momento tu sistema inmunológico vuelve a subir y vuelven a subir las transaminasas y esa fase la conocemos como fase de reactivación viral. Reactivación viral. Y en ese momento, doctores, ese paciente, como sube las transaminasas, sube la carga viral, ese paciente también requiere tratamiento. Entonces, conclusión de la clase, el paciente que requiere tratamiento es el paciente que está en estado de inmunoclearance y en estado de reactivación viral. ¿Bien? Las otras dos fases no necesitan tratamiento. Ya. Te pregunto, doctor, entonces, ¿cómo vas a diagnosticar si está en reactivación viral o en inmunoclearance? ¿Qué le pedirás al paciente? Porque en las dos la carga viral puede estar alta, en las dos las transaminasas van a estar altas. ¿Qué le pides? Envoltorio. ¿Ah? ¿El envoltorio? El antígeno E. El antígeno E. ¿Por qué? Porque en uno está replicando y en el otro no está replicando. Muy bien, doctor. Simplemente inteligente. En este el antígeno E está replicativo y en este el anticuerpo contra el E está positivo. ¿Bien? ¿Listo? Ok. Bien. En su examen yo les pongo eso. ¿Ya? Paciente de tantos años de edad con relaciones sexuales sin preservativo, transaminasas en 400, HbCAg positivo, IgM contra el HbG positivo, HbE positivo, transaminasas en 400. ¿En qué fase está y requiere tratamiento y con qué? Ese es su examen. ¿Okay? ¿Cómo lo responden? Solamente con esto. ¿Ok? Muy bien. Seguimos avanzando. Entonces, luego de que este paciente tiene hepatitis B y ya sabes conocer los anticuerpos y ya sabes los antígenos, necesitas decirme en qué estadio está. Para eso está este cuadrito, para que me digas en qué estadio está la infección. ¿Bien? Vamos a hacerlo juntos para que no se pierda. ¿Bien? Ok. ¿Cuál es el primer marcador viral que tienen que pedir a un paciente con hepatitis B? El antígeno de superficie. Si tienen antígeno de superficie, ¿qué significa? Que está infectado. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente marcador que tienen que pedir? El anticuerpo contra el core. Si está IgM es una infección aguda y si está IgG es una infección crónica. ¿Qué es el siguiente marcador que tienen que pedir? El antígeno E. ¿Qué significa? Replicación. Si está positivo está replicando. Si está negativo no está replicando. Y si está negativo pero tiene carga viral alta, ¿qué será? Fuerte. ¿Qué será? Pensé que había entendido. Escuché por ahí. ¿Qué? Vuelvo a repetir. Si el antígeno E está negativo, pero la carga viral está alta, ¿qué será? Un mutante precore. No tengas duda. Mutante precore. Bien. ¿Listo? ¿Por qué, doctor? Porque la carga viral alta significa que el virus está replicando. Bien. Si tú no lo estás expresando es porque tienes una mutación en tu código genético y esa mutación es en la región precore, por lo tanto no codificas el antígeno. Mutante precore se llama. ¿Bien? Ok, vamos juntos. Hepatitis aguda. Por lo tanto, el IgM está positivo o negativo. Positivo. El IgG negativo. El antígeno de superficie positivo. El anticuerpo negativo. Si hay antígeno, no hay anticuerpo. ¿Sí? El antígeno es positivo y el anticuerpo negativo y la carga viral positiva. Muy bien. Siguiente. Hepatitis crónica antígeno E positivo, o sea, hepatitis B crónica replicativa. IgM negativo, ¿no? ¿Qué dice? Crónica. IgG positivo. Antígeno, ya. ¿Por qué dudan? ¿Está infectado o no? Entonces, antígeno de superficie positivo. Anticuerpo negativo. Si tengo antígeno, no tengo anticuerpo. Antígeno E, ahí dice, ¿no? Antígeno E positivo. Anticuerpo negativo. Carga viral positiva porque está replicando. ¿Sí? Ok. Siguiente. Mutante precore. ¿Infección aguda o crónica? Infección crónica. Por lo tanto, IgM negativo. IgG bien.
Antígeno de superficie. Bien. Anticuerpo. Bien. Antígeno. Bien. Negativo porque es un mutante. Muy bien. Carga viral. Positiva. ¿Y el anticuerpo? ¿Por qué dudan? Si hay antígeno, no hay anticuerpo. Si no hay antígeno, hay anticuerpo. Por lo tanto, anticuerpo positivo. Ok, no duden en esa parte. Si es un mutante precore, no expresa el antígeno E, pero va a tener el anticuerpo positivo, porque o está el antígeno o está el anticuerpo. ¿Bien? ¿Listo? Ok, ya. Siguiente. Portador inactivo de hepatitis B. ¿Infección aguda o crónica? Crónica, ¿no? Portador inactivo. Ya. IgM, Negativo. IgG, antígeno positivo, está infectado. Anticuerpo negativo, antígeno E negativo. Bien, ¿por qué? Porque dice que está inactivo, no está replicando. Anticuerpo, bien. ¿Y carga viral? Negativo porque está inactivo. Bien, a ver si han aprendido. Hepatitis B curada, curada, ¿ok? IgM, negativo. IgG, positivo. Antígeno de superficie, muy bien, porque no está infectado, está curado. Por lo tanto, el anticuerpo estará, eso, doctores. Antígeno E, negativo. Anticuerpo, carga viral, bien. Vacunación, ¿qué es lo único que tiene positivo? El anticuerpo contra el antígeno de superficie es lo único que tiene positivo. ¿Bien? Genial. Parece que han aprendido. Vamos a volverlo a hacer juntos. ¿Ya? Entonces, hepatitis aguda A. ¿Bien? Hepatitis aguda A. IgM positivo. IgG negativo. Antígeno de superficie positivo. Anticuerpo negativo. Antígeno E positivo. Anticuerpo negativo. Carga viral. Bien. Siguiente. Hepatitis B crónica replicativa. IgM negativo. IgG positivo. Antígeno positivo. Anticuerpo negativo. Antígeno E positivo, anticuerpo negativo, carga viral positiva. Muy bien, seguimos. Mutante precore. IgM negativo, IgG positivo, antígeno positivo, está infectado, anticuerpo negativo, antígeno E negativo, es precore, anticuerpo positivo, carga viral. Bien, seguimos. Portador inactivo de hepatitis B. IgM negativo, IgG positivo, antígeno negativo, positivo. Positivo, negativo. ¿Por qué duda? Portador inactivo, ¿está infectado o no? Entonces, el antígeno está positivo. Anticuerpo negativo. Antígeno E negativo, está inactivo. Anticuerpo positivo. Carga viral negativo. Muy bien, curado. A ver, hepatitis B curada. IgM, IgG, antígeno negativo, anticuerpo positivo, antígeno E negativo, anticuerpo positivo, carga viral negativo. Muy bien. Listo. Ya, si tú dominas esto, me dominas todo mi examen. ¿Bien? Y eso te va a hacer a ti la diferencia de que tú estudiaste conmigo, alguien que no. Porque estos chicos vienen en los exámenes. ENAM, de salud, MIR, el de Brasil, el que tú quieras dar, viene hepatitis B de este tipo. ¿Bien? De hecho, si tengo tiempo, les voy a pasar un par de preguntas del MIR para que puedan responder los tres. ¿Ok? O sea, si tú vienes a estudiar gastro, la idea es que sepas gastroenterología a nivel internacional, no solamente para tu examen. Por eso que si me piden diapositivas me enojo, porque se supone que ustedes no van a leer las diapositivas, ¿no? Van a leer la guía, ¿cierto? Yo estoy enseñando a médicos de talla mundial, ¿sí? Esos tienen que ser ustedes, ¿sale? Entonces, si yo te pongo una pregunta, mira, en tu examen, y te pongo MIR, no te asustes, tú la vas a responder, ¿ok? Si tú sabes esto, sabes todo lo que es hepatitis. ¿Bien? A esto, ¿qué te puedo añadir? Exquisiteces como transaminasas, por ejemplo. Te puedo poner si es varón o si es mujer. Te puedo poner depuración de creatinina y te digo qué tratamiento le vas a dar.
Porque de acuerdo a eso le vamos a dar un tratamiento diferente. O te puedo pedir en qué fase está, ¿no? Si está portador, si está inmunoclínico, si está inmunotolerante. Ya. De eso viene su examen. ¿Listo? Sí, entendido. Si no se ha entendido, díganme para repetirlo otra vez. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Bien, mis amigos. Entonces, tratamiento. El tratamiento, chicos, va a depender de dos fases. Primero, si el paciente tiene el antígeno B positivo, si está replicando o no, porque si está replicando puede ser un inmunoclearance, y si no está replicando puede ser un reactivación viral, ¿ok? Por eso es que es importante el antígeno B. ¿Listo? ¿Qué más es importante, chicos? La carga viral. Si la carga viral está alta, significa que está replicando. ¿Qué más? Si tiene cirrosis o no. Porque es diferente el tratamiento que hay que darle para cirróticos y para no. ¿Y qué más es importante? El grado de fibrosis que tiene el paciente. ¿Bien? Entonces miren ustedes el resumen. El resumen es este cuadro. Hay que darle al paciente análogos nucleócidos o nucleótidos para tratar la hepatitis B. ¿Bien? Entonces ustedes tienen lamivudina, telmivudina, ¿listo? Análogos nucleócidos o nucleótidos adefovir, entecavir y tenofovir. Doctor, ¿usted cómo qué trata? Lamivudina y tenofovir. ¿Ok? ¿Cuándo escoger a cuál de ellos? Con esto. ¿Ah? Ustedes deben tratar con entecavir o tenofovir a los pacientes mayores de 60 años. Esos pacientes no van muy bien con lamivudina. ¿A quiénes más? A los que tienen alteración renal. Si tienen una tasa de depuración de creatinina menos de 60, deben preferir usar entecavir que lamivudina. ¿Bien? Si el paciente recibe hemodiálisis, también preferir entecavir. Por eso te decía que esas son ya exquisiteces para preguntarte en el examen. ¿Ok? Listo. ¿Cuánto tiempo le van a dar de tratamiento, chicos? ¿Un mes? ¿Un año? Te escucho, Doc. De por vida, ¿no? De por vida, el doctor atrás lo dijo, de por vida. Porque les dije al inicio de la clase que es una infección viral, que toda tu vida va a tener su código genético con el tuyo, por lo tanto nunca lo va a superar, siempre que le des tratamiento le vas a dar lo propio. ¿Bien? Listo, y tengo que hablarles dos palabras de lo que se llama profilaxis. ¿Bien? De aquí para adelante en toda su vida hay dos tipos de profilaxis en nuestro cuerpo. La profilaxis primaria, ¿tá? Y la profilaxis secundaria. ¿Bien? La profilaxis primaria es evitar que yo me infecte, ¿cierto? La profilaxis secundaria es evitar que tenga una complicación. ¿Listo? En este caso de hepatitis hay dos tipos de profilaxis. La profilaxis pasiva y la profilaxis activa. La profilaxis pasiva ya es que tú no produzcas la inmunidad, que yo te la administre. ¿Cómo te la administro? Con una gamma globulina hiperinmune o inmunoglobulina específica para hepatitis B. Salud. Esta gamma globulina para hepatitis B es específicamente administrada genéticamente en el laboratorio. Yo te lo voy a poner en la vena. ¿Necesité tu inmunidad? No la necesité. Por eso se llama pasivo. Que tú estás pasivo, tú no haces nada, yo te doy toda la inmunidad. ¿Bien? Pero hay otro tipo de inmunidad que se llama inmunidad activa. Y en ese paciente, ¿qué es? Que tú generas la inmunidad. Entonces será una vacuna. ¿Con qué proteína? Mediana. Excelente, doctor. Proteína mediana que es S más 3S2. Eso, chicos, es la profilaxis en vacunas. ¿Cómo le van a dar? Hoy día, al mes y a los 6 meses. O sea, 0, 1 y 6 meses. ¿Eh? Esa profilaxis que va a hacer que tu paciente tenga un anticuerpo contra, ¿qué? Anticuerpo contra antígeno de superficie. ¿Qué dicen las guías? Más de 10, la guía europea. Ya, en el Perú lo tomamos más de 100 por nuestra alta endemicidad. ¿Ok? Entonces, si tienes menos de 100, tú deberías ponerte una dosis de recuerdo antes de hacer tu internado. ¿Bien? Bueno, siempre hemos enseñado a sexto año, ustedes son quintas, es que bueno, al próximo año hazte un dosaje de anticuerpos para ver cómo está y de acuerdo a eso ver si te pones o no para tu internado. ¿Bien? ¿Y qué pasa si te pinchas en el internado? Pues lo que va a pasar es lo siguiente. Yo lo que vas a venir a mi consultorio te voy a decir es, doctor, ¿usted se vacunó? Sí.
¿Sabe cuánto es su dosis de anticuerpos? No sé. Ok, en ese momento te pido el anticuerpo contra el antígeno superficie. Si ese anticuerpo sale positivo, o sea, más de 100, ¿qué hago? Nada. No pasa nada, doctor. Por más que te hayas clavado con sangre de un paciente con hepatitis B, si tú tienes un anticuerpo positivo más de 100, no necesitas nada de tratamiento. ¿Bien? Pero ¿qué pasa si cuando te hago el dosaje, del anticuerpo, ¿listo? Y cuando sale negativo, entonces es como si nunca te hubieses vacunado y te tengo que dar profilaxis pasiva, o sea, gamma globulina hiperinmune, más profilaxis activa, vacunación. ¿Ok? Doctor, ¿y qué pasa si sale entre 10 y 100? Si sale entre 10 y 100, se da un refuerzo de la vacuna. Nada más. ¿Ok? Entonces, este cuadro resume la exposición de un paciente infectado al virus hepatitis B. ¿Bien? Y denota si es que el paciente está vacunado o no está vacunado. Si nunca en su vida se vacunó, no lo tengo que pensar, le doy profilaxis pasiva y activa, o sea, gamma globulina más vacuna. ¿Bien? Si sí está vacunado, debo preguntar si tiene dosaje de anticuerpos. Si tiene dosaje de anticuerpos, entonces ese paciente no requiere tratamiento. Pero si no lo conoce o nunca se ha realizado, le tengo que pedir en ese momento anticuerpos. Si esos anticuerpos están positivos, no hago nada, no tiene ningún riesgo. Pero si esos anticuerpos están negativos, le doy gamma globulina hiperinmune más vacuna. Y si sale un título bajo, por ejemplo 15, entre 10 y 100, le doy una dosis de refuerzo de vacuna. ¿Bien? Y eso es todo como yo hago la exposición de un paciente infectado. ¿Bien? Así es como los trato a los pacientes que vienen después post-exposición. ¿No? Listo. Y eso es todo de hepatitis B. ¿Bien? Ok. Ahora vamos a hablar de hepatitis C. Como pueden ver, la hepatitis B nos ha tomado bastante tiempo porque es más difícil de tratar. La hepatitis C es más fácil. ¿Bien? Ok, entonces, miren ese virus hepatitis C. Está más feo que el B, ¿no? El B estaba más bonito, con cápside, más ordenadito. Este virus hepatitis C, si bien es cierto, tiene una cápside, no tiene proteínas específicas de antígenos de superficie. Y a diferencia del virus B, tiene un código genético de tipo RNA. Por lo tanto, es más difícil, más fácil de tratar. Porque al ser un virus RNA y tú tener DNA, no va a entrar en contacto de mimetización con tu DNA y por lo tanto es un poco más fácil de tratar. ¿Listo? Pertenece a la familia Flavividae y hay genotipajes del 1 hasta el 5. ¿Sí? Estos genotipajes dividen la cantidad de riesgo que tiene el paciente de cronicidad y de mortalidad. ¿Sí? El genotipo 1A y 1B son los más frecuentes a nivel mundial y en nuestro país tenemos más frecuentemente el genotipo G1B. Por lo tanto, tenemos un virus hepatitis C más agresivo con menos respuesta al tratamiento. ¿Ok? Este genotipaje es importante para darle al paciente el tratamiento, porque como van a ver más adelante, el tratamiento que les voy a explicar depende del genotipo. ¿Bien? Entonces, de acuerdo al genotipo, yo le voy a dar un tratamiento o otro tratamiento. Por lo tanto, siempre que se pueda, hay que hacer el genotipaje del virus. ¿Listo? Ok. ¿Cuál es la epidemiología? La epidemiología es que este paciente se infecta principalmente vía transmisión parenteral, ¿ya? Transmisión sexual menos frecuente y transmisión materno-fetal muy frecuente. Entonces, a diferencia del virus B, que era netamente una transmisión de tipo sexual, el virus C es una transmisión de más parenteral. O sea, contacto con sangre, dentistas, transfusiones antiguas, pinzadas, punzones, tatuajes, todo lo que tenga contacto en tu sangre tiene más riesgo de hepatitis C que de B. ¿Bien? A diferencia del virus B, no necesita este código genético meterse en tu núcleo, por lo tanto todo se actúa en el citosol, el citoplasma, mira. Viene el virus, se decapsida igual, tiene dentro un virus RNA, no DNA, por lo tanto el virus RNA mediante transcriptasa reversa y el aparato de Golgi permite más replicación viral, pero nunca tomó tu código genético, por lo tanto más fácil de tratar. ¿Okay? Listo. Entonces este virus hepatitis C, al ser más fácil de tratar, tiene más alta tasa de curación. Y eso lo vamos a ver hoy. La clínica de tus pacientes es habitualmente un periodo de incubación largo, de 2 a 3 meses, es lo que incuba el virus en tu cuerpo. Ya, o sea, si te pinchaste o te hiciste un tatuaje o algo 3 meses atrás, recién puedes ver ahora si tienes o no tienes hepatitis C. Si te hiciste un tatuaje hoy día y te quieres hacer una prueba mañana, no sirve, porque el virus
incuba hasta 150 días. ¿Bien? Listo. La mayoría de los pacientes son asintomáticos, solamente 1 de 4 puede generar ictericia, la mayoría tiene tendencia a cronicidad, 80% de ellos llegan a ser hepatitis crónica y de esos 20-30% pueden hacer cirrosis hepática. ¿Bien? Este virus da síndrome extrahepáticos, a diferencia del virus B que no está tan relacionado. El virus C tiene mayor manifestación extrahepática. Por ejemplo, ¿qué? Crioglobulinemias, globulonefritis membranosa y membranoproliferativa, PTI, púrpura trombocitopénica y esclerosis múltiple. Todos esos síntomas son manifestaciones extrahepáticas del virus hepatitis C y se traducen netamente por una cascada de inflamación y cascada de interleuquinas. ¿Bien? Listo. El diagnóstico es mucho más fácil que el virus B. Miren, solo necesitan ustedes el anticuerpo y la carga viral. Con el anticuerpo y la carga viral ustedes pueden decidir si tienen o no tienen infección. ¿Ya? Entonces solo tienen que pedirle anticuerpos contra el virus hepatitis C, ¿ya? Si está positivo y si la carga viral está positiva, ese paciente tiene infección. O sea, tiene hepatitis C. Puede ser aguda o puede ser crónica, pero tiene infección. ¿Listo? Por otro lado, si tengo anticuerpos contra el C, pero la carga viral está negativa, significa que ese paciente se curó o que fue un falso positivo. ¿Listo? Siguiente escenario, anticuerpo negativo, pero carga viral positiva. Esa es una infección muy precoz que no le ha dado tiempo a tu cuerpo de generar un anticuerpo. Y si los dos están negativos, pues no tienes la infección. ¿Bien? Conclusión, no hay mucho que pensar, solo pidan anticuerpos y carga viral. ¿Listo? El anticuerpo determinará la exposición y la carga viral de infección. Entonces, si tengo el anticuerpo contra la carga viral positivo sanos, infección. Si tengo anticuerpo sin carga viral, curación. Si tengo anticuerpo negativo pero carga viral positiva, infección muy reciente. Y si tengo los dos negativos, no es nada. ¿Listo? Listo. Siempre repetir, si es que hay mucho riesgo de contagio, 2 tomas separadas por 6 meses para evaluar la presencia de anticuerpos. ¿Por qué 6 meses? Porque el tiempo de incubación es de 150 días. Por eso es que se recomienda esperar 6 meses para tomar una nueva prueba. ¿Ok? Listo. A diferencia del virus hepatitis B, este es más fácil de tratar. Listo. Listo. Entonces, chicos, los factores relacionados con el pasaje de cronicidad de los virus hepatitis C son en los hombres, fenotipo tipo 1 y con infección con HIV. ¿Bien? Estos pacientes tienen más riesgo de cronicidad y como pueden ver en este cuadrito de la hepatitis B aguda, se resuelve solo 20%, 80% de ellos va a infección crónica por virus C. De esos 80% de pacientes, 20% a 50% hará cirrosis hepática. Por lo tanto, se mantendrá estable en 50%. Y de esa cirrosis hepática, el 5% de ellos hará cáncer hepatocelular, mientras que el 75% de ellos tendrá progresión lenta. ¿Bien? O sea, con esto quiero decirte que la escala de daño es parecida a hepatitis B, solo que en este caso tienes menos riesgo de hepatocarcinoma y menos riesgo de cirrosis. ¿Listo? Pero sí llega más tiempo de cronicidad. O sea, el 80% de tus pacientes va a ser hepatitis C crónica y de ellos tendrán cirrosis hepática, 40% de ellos a los 40 años. O sea, entre más tiempo de exposición viral, más riesgo de cirrosis hepática. ¿Listo? Bien. Ok, así como les hablé de un estudio REVEAL, este es un estudio de la RBS sostenida. Este estudio de la RBS sostenida determina el tratamiento de tu paciente. ¿Listo? Si tu paciente tiene tratamiento para hepatitis C y se cura, entre comillas, o sea, tiene una RBS baja, al igual que el estudio REVEAL, baja bastante la mortalidad. Mira, en rojo, sin respuesta viral sostenida, o sea, sin tratamiento. En verde, con respuesta viral sostenida. Mira, menos mortalidad. Trasplante hepático, mira, sin tratamiento, mira, con tratamiento. ¿Listo? Falla hepática aguda o falla hepática crónica sobreaguda, sin tratamiento, con tratamiento. Y hepatocarcinoma, sin tratamiento o con tratamiento. O sea, doctores, si ustedes diagnostican y tratan bien una hepatitis B y una hepatitis C, van a evitar que su paciente se muera con cirrosis y con hepatocarcinoma. Por lo tanto, el hepatocarcinoma en el Perú es prevenible. ¿Cómo lo prevenimos? Tratando la hepatitis B y tratando la hepatitis C. ¿Bien? Listo. ¿Y cómo vamos a tratarlo? ¿Qué le vamos a hacer?
Pues el tratamiento ha ido evolucionando en los años. Ahí les pongo un azulcito. En el año 90 solo se usaba interferón. Luego avanzamos de interferón a interferón pergilado, que es ese PEG que leen allí. Luego se daba interferón más ribavirina. Y luego recién salieron en los años 2000 los antivirales de acción directa o AADs. En el año 2011 se empezó a tratar a nivel mundial con antivirales de acción directa que permiten una tasa de RBS, o sea, de curación de 70%. Y miren, chicos, desde el año 2014, ya hace más de 10 años, ya tenemos antivirales de acción directa que tengan una tasa de RBS de más de 90%. O sea, hoy día, en el 2025, si un paciente se contagia con hepatitis C, tiene más del 95% de probabilidad de curarse. ¿Okay? ¿Qué es lo único que necesitas? Dinero, porque el tratamiento es caro. ¿Ya? El tratamiento es caro y van a ver cómo se hace. ¿Listo? ¿Cómo se hace el tratamiento? Con inhibidores de acción directa y antivirales de acción directa. Para que se acuerden para su examen, quiero que se acuerden los NS5A, los NS5B y los polimerasa. ¿Ya? NS5A, AD, Asvir. Todos estos fármacos terminan en Asvir. ¿Bien? NS5B, B de Buvir. Todos estos fármacos terminan en Buvir. Polimerasa o proteasa terminan en Previr. Previr. ¿Bien? Fácil. NS5A, A de Asvir. NS5B, B de Buvir. Proteasa con P de Previr. ¿Por qué? Porque existen todos estos nombrecitos. ¿Miren? Entonces, NS5A Asvir, por ejemplo, Daclatasvir, Ledipasvir, Olmitasvir, Betapasvir, Elbasvir. ¿Ok? NS5Vir, Buvir, está el Sofosbuvir, el Filibuvir, el Omibuvir, por ejemplo, Dazabuvir. De los Previres, ¿cuál tenemos? Boceprevir, Telaprevir, Simeprevir. Ya, esto es de mi especialidad. Ya, con que ustedes se acuerden, Asvir, Buvir y Previr, me basta porque he visto preguntas de mí con eso. ¿Ya? Pues me basta con que se acuerden en qué terminan cada uno de sus fármacos. Doctor, ¿y usted cómo lo trata? Pues en nuestro país, en el MINSA, que es donde yo trabajo, tratamos con Epclusa. El Epclusa es una combinación de un NS5B, Sofosbuvir, Beltapasvir, o sea, un NS5A con un NS5B. Este Sofobelpa es un pangenotipo, o sea, tratamos todos los genotipajes. Por eso es que no hacemos genotipos. Porque este tratamiento específicamente, este tratamiento es, chicos, pangenotípico. ¿Bien? Pero existen otros a nivel mundial, por ejemplo, Harboni, ¿ya? Harboni, que es Levipasvir sulfosbuvir, existe Cepatier, que es el Vasvir más Grasoprevir, existe Comboav y existen otros antivirales de acción directa. ¿Bien? En nuestro país usamos Epclusa y es un anticuerpo pangenotipo. El MINSA lo cubre, sí. El CIS lo cubre, sí. Por lo tanto, actualmente ya no se nos están muriendo pacientes con hepatitis B. Ni hepatitis B, ni hepatitis C. ¿Listo? Muy bien, amigos míos. 2 palabras de hepatitis D y E. ¿Listo? Hepatitis D es una infección que necesita la virus de hepatitis B para infectarse. Repito. La hepatitis D de dado es una infección que necesita al virus hepatitis B para infectarse. Si no tiene infección por el virus B, no hay forma de que tú te contagies del virus D. Por lo tanto, solo hay 2 formas de infección. La coinfección y la sobreinfección. La coinfección significará que tú te infectarás en forma aguda de hepatitis B y de hepatitis D. Aguda. Por lo tanto, ya estarás entendiendo que tu hepatitis D tendrá IgM e IgG, ¿cierto? Entonces verás IgM contra el D, IgG contra el D. Eso lo llamamos anticuerpos contra el virus D. IgM, IgG. ¿Bien? Y la sobreinfección es que tienes un paciente que ya tiene hepatitis B crónica, sobre la cual se reagudiza una hepatitis D aguda. Entonces, puedes tener, digamos, un portador inactivo, ya tú sabes cómo son sus marcadores, y sobre eso viene un virus hepatitis D y se infecta en forma aguda. ¿Bien? Entonces, coinfección, los 2 agudos, sobreinfección, virus D sobre virus B, B de beso. ¿Listo? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con RNA cuantitativo, o sea, carga viral y anticuerpos. ¿Bien?
Entonces, coinfección, aumenta la tasa de hepatitis autoinmune. Bien, es importante en los pacientes con infección crónica para hepatitis B que hacen flares agudos, o sea que denotan aumento de transaminasas, detectar si no tienen una sobreinfección por virus delta. Bien, el tratamiento es el mismo que la hepatitis B. Bien, y existe otro virus que se llama virus E, que junto con el A tiene transmisión fecal oral, ¿ya? Y esto generalmente también se infectan juntos, A más E, sobre todo en quienes hay que tener cuidado, en las embarazadas. 20% de las gestantes hacen tasas de hepatitis fulminante, como les dije al inicio, de la hepatitis A. Bien, entonces tener cuidado en las gestantes. La incubación es de 6 semanas, ¿ya? Y el diagnóstico se hace con IgM e IgG. IgM contra el E hará diagnóstico de positividad y la IgG generará inmunidad de toda la vida, al igual que el virus A, ¿no es cierto? IgG contra el virus A, positivo toda la vida. IgG contra el E, positivo toda la vida. ¿Listo? Muy bien. Resumen entonces, resumen para las hepatitis virales. ¿Bien? Virus hepatitis A, código genético RNA, cronicidad no, mecanismo de transmisión fecal oral. ¿Cómo se diagnostica? Con anticuerpos. Si es un IgM, será hepatitis A aguda. Si es IgG, será hepatitis A crónica. ¿Cuánto tiempo lo tendrá? Toda su vida. ¿Qué características tiene? Es muy colestásica y tiene corto periodo de viremia. O sea, 5 días después de iniciar la clínica hay que hacer que nuestro paciente esté recluido, recuerden, máximo una semana. ¿Listo? Virus hepatitis B, a diferencia de los otros virus, es un virus DNA. Recuerden que se queda toda su vida con ustedes, por lo tanto es crónico. Principal mecanismo de transmisión, sexual, principalmente sexual. ¿Cómo se mide? Antígeno de superficie de infección, antígeno de replicación, anticuerpo, contacto o exposición. Eso ya lo hemos hablado. Está asociada a mayor tasa de cronicidad. Hepatitis C, virus RNA, sí tiene tendencia a la cronicidad. Principal mecanismo de transmisión, parenteral. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con anticuerpos y con carga viral, ¿cierto? Recuerden que tiene alta tasa de cronicidad, ¿listo? Y recuerden que este tiene manifestaciones extrahepáticas, crioglobulinemias, glomerulonefritis, por ejemplo, ¿listo? Virus hepatitis D, RNA, tiene tendencia a cronicidad, sí, mismos mecanismos de transmisión que el B, la más frecuente igual sexual. Recuerden que solo tienen IgM e IgG si es agudo o crónico y hay dos formas, solo como coinfección o sobreinfección como hepatitis B. No hay forma de que haya hepatitis D sin B. ¿Listo? Muy bien. Hepatitis E, virus RNA, cronicidad rara, fecal oral, transmisión zoonosis, IgM aguda, IgG crónica, alto porcentaje de falla hepática fulminante en gestantes. Y listo. Eso es todo lo de hepatitis virales. ¿Listo? ¿Preguntas? Ok. Sus coordinadores han tenido la grandiosa idea de que les hable también de hepatitis autoinmune. Así es que va. Como no voy a hablarle en 15 minutos nada, ahí está la guía de la Sociedad Europea que acaba de salir en mayo 2025, ¿ya? De lineamientos contra hepatitis autoinmune. ¿Ve? Entonces, lo que deben saber son dos cosas. Las hepatitis dan un daño hepatocelular principalmente en el hígado. Todo daño hepatocelular que tengan sus pacientes hay que sospechar en 5 cosas. ¿Bien? ¿Qué puede generar daño al hepatocito? Los virus, hepatitis virales que acabamos de hablar. ¿Listo? Los tóxicos, que los conocemos como DILIs, injuria hepática inducida por drogas. ¿Listo? El hígado graso, más conocido como MASLD, enfermedad hepática de hígado graso asociado al metabolismo, o enfermedad metabólica asociada a hígado graso, como quieran decirlo. La nomenclatura cambió en el año 2024, ahora le decimos MASLD, ya no NASH, ya no NAFLD, sino MASLD. ¿Listo? También las hepatitis de tipo autoinmunes, como estas de aquí, generan daño hepatocelular. Bien, y por último, chicos, las hepatitis que generan daño hepatocelular, ¿listo? También pueden denotar algún tipo de inflamación aguda, por ejemplo, por, ¿qué te digo? Alcohol. Las hepatitis agudas por alcohol es la quinta causa más importante de daño de tipo hepatocelular. Entonces, repito, 5 daños de tipo hepatocelular. ¿Cómo les dije que estaba el perfil hepático en el hepatocelular? Que aumentaba las TGO y TGP, ¿cierto? ¿Cuáles son las 5 enfermedades? Virales, ya hemos hablado toda la clase de virales, que me parece más importante porque de eso vienen los exámenes. Segundo lugar,
A. Y por drogas, DILI, injuria hepática inducida por drogas. Tercero, metabólica, ¿listo? Muscle. Cuarto, autoinmunes. Y quinto, alcohol, ¿listo? En sus prácticas, pregúntenles a sus docentes cómo diagnosticarlas, pero para hacer algo claro y que ya no se vayan con la duda, vamos a hacer la exposición de hepatitis autoinmune. De DILI, chicos, solo tienen que recordar que su paciente debe haber tomado algún fármaco que le da tendencia a que tenga alteración del daño hepático. Bien, por ejemplo, ¿qué? Fenobarbital, fenitoína, aspirina, paracetamol, ¿ya? Todos esos fármacos generan daño en el hígado, ¿listo? ¿Qué otra cosa? Habitualmente los anticonvulsivantes y los pacientes que te dan terapia antirretroviral. Esos también generan daño de tipo hepatocelular. Bien. Autoinmune, ahorita les voy a explicar. ¿Ya? Hígado graso, paciente con obesidad, resistencia a la insulina, diabetes mellitus que no tiene tratamiento. Bien. Ha salido un estudio hace una semana que la tirzepatida, que es el Mounjaro, que es un fármaco que vamos a lanzar en 2 meses, tiene el mejor beneficio para hígado graso asociado a diabetes. ¿Ya? No todos los hígados grasos se les da vitamina E. A algunos se les da linaglutida, por ejemplo, y este nuevo fármaco que se llama tirzepatida tiene mucho beneficio para pacientes que tienen hígado graso con diabetes. ¿Bien? Se llama Mounjaro, ¿ya? Y en 2 meses sale a nivel de Perú, a nivel nacional, el lanzamiento, porque en otros países ya hay. ¿Cómo lo diagnostican? Solamente con obesidad y resistencia a la insulina. ¿Bien? Y la hepatitis alcohólica, ¿cómo le van a diferenciar de otras? Porque ese paciente con hepatitis alcohólica tiene mucho aumento de TGO y no tiene aumento de TGP. Si tú tienes un aumento de TGO más de 2 veces la TGP, ese paciente probablemente tenga inicio o haya tenido toma o ingesta de alcohol. Repito, TGO sobre TGP más de 2 veces su valor normal, sospechar en hepatitis alcohólica. Ojo, el paciente con hepatitis alcohólica hace bastante ictericia, hace CIRS, hace una respuesta inflamatoria sistémica, eleva mucho los leucocitos, puede hacer hasta fiebre, elevar el INR y demás. ¿Bien? Pero para que se lleven a casa, recuerden este valor de TGO sobre TGP. O sea que si yo en tu examen te pongo un paciente con TGO de 400 y TGP en 90, tú ya estarás sospechando que ese paciente tomó alcohol. Si te pongo que tuvo ictericia, ya estarás sospechando que probablemente sea una hepatitis alcohólica. Y si te pongo por ahí un nombrecito que se llama MADREI, es hepatitis alcohólica. ¿Bien? Ok. Hay una guía que es la guía de la Sociedad Europea de Hepatitis Alcohólica, también la pueden leer, es de libre acceso, ¿ya? Pero pueden que sospechar en alcohol. ¿Listo? Y de autoinmunidad, lo importante es que ustedes tienen que saber hacer el diagnóstico. ¿En quién sospechar hepatitis autoinmune? En 2 tipos de edades. Pacientes jóvenes, 12, 15, 20 años, y pacientes en la quinta edad de vida, 50, 60 años. Más frecuente en varones, no tan frecuente en mujeres. ¿Bien? Y el diagnóstico se hace mediante estos criterios que están aquí. Como pueden ver, la guía salió en el año 2025, hace 3 meses, por lo tanto esto es nuevo. ¿Ya? Antes hablábamos de estos criterios, ahora hablamos de los criterios actualizados, que son los criterios actualizados de hepatitis autoinmune, y tienen que medir marcadores autoinmunes específicos, como el ANA, el anticuerpo antinuclear, o el ASMA, anticuerpo antimúsculo liso. Son anticuerpos que denotan autoinmunidad. ¿Ya? Ustedes se han hecho reumato, ¿no? Bueno, ya. Entonces, el ANA es un anticuerpo antinuclear que denota un daño mitocondrial. Este ANA, cuando está positivo, antes decíamos más de 1 sobre 80, eso eran 2 puntos de criterio. Actualmente usamos solamente si es que está positivo es 1 punto y si está fuertemente positivo es 2 puntos. ¿Bien? Fuertemente positivo es más de 1 sobre 100 en la nueva guía actual 2025. ¿Bien? ¿Qué más podemos hacer diagnóstico de HAI? La presencia de LKM, que es Liver Kidney Microsomal, o sea, el anticuerpo microsomal contra hígado y riñón, así se conoce. Si tenemos LKM positivo, son 2 puntos de criterio, y si tengo el SLA-LP, ¿ya? Él tiene también 2 puntos de positividad. Más de 6 puntos, chicos, hacen diagnóstico probable de HAI, y más de 7 puntos hacemos diagnóstico definido de HAI. HAI es hepatitis autoinmune. ¿Listo? Entonces, si tengo 2 puntos de ANA, 2 puntos de LKM y 2 puntos de SLA-LP, ya con eso hago 6 puntos, ¿cierto? 2, 2, 2. ¿Qué más tengo que ver a mi paciente? Inmunoglobulina G.
Si la inmunoglobulina G sale positiva más de 1.5, 1.1 veces su valor normal, eso es 2 puntos, y si solamente sale un poco alta, es 1 punto. ¿Bien? La ausencia de hepatitis virales también nos da 2 puntos, y si no llego con esos puntos a hacer diagnóstico de HAI, puedo pedir una biopsia hepática. La biopsia hepática puede ser compatible o puede ser típica, y de acuerdo es poner 2 o 1 punto. ¿Listo? Ok, yo sé que es un poco engorroso, es netamente memoria, te lo tienes que aprender. ANA, IgG, SLALP, LKE. ¿Listo? Inmunoglobulina G, ausencia de hepatitis virales y biopsia hepática. Más de 6 puntos, probable, más de 7 puntos, definible. ¿Bien? Y eso de la biopsia hepática, chicos, está como puedes ver aquí, compatible o típica, y me refiero a esto. ¿Bien? En la biopsia hepática ustedes pueden ver aquí en A hallazgos histológicos específicos de hepatitis autoinmune. Esta, por ejemplo, es una hepatitis de interfase. Hay linfocitos en la interfase. ¿Bien? También pueden haber plasmocitos, células plasmáticas. Miren, aquí es un núcleo blanquito. También pueden haber hepatitis lobulillar, como una especie de aglomerado, como un lobulito. Y también puede haber en la de cuerpos rosetoides, que son como rosetas que tienen ahí. Esos 4 hallazgos son característicos de una hepatitis o definidos de una hepatitis autoinmune. Si tengo las 4, definido. Si no tengo las 4, tengo 2, probable o posible. ¿Listo? Repito, los hallazgos histopatológicos de una biopsia son hepatitis de interfase, primero. ¿Listo? Segundo, presencia de plasmocitos, hepatitis lobulillar o cuerpos rosetoides. Entonces, si yo en tu examen te pongo cuerpos rosetoides, eso ya son 2 puntos y ya tendrías diagnóstico de HAI. Y si ya tienes diagnóstico de HAI, lo que debes hacer es darle tratamiento a tu paciente. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento es dándole corticoterapia. ¿Cómo le vas a dar el corticoide? La dosis, dice la guía, que de inicio deberías usar dosis alta de prednisolona o prednisona. ¿Cuánto? De 0.5 a 1 miligramo por kilo por día. Aquí, chicos, ha habido un cambio respecto a la guía 2024. La guía 2025 dice que denotamos con una dosis un poquito más baja de corticoides. El anterior decía que hay que iniciar con 1 miligramo por kilo por día. Ahora dice que hay que iniciar con 0.5 miligramos por kilo por día. ¿Bien? Entonces, si tú pesas 80 kilos, vas a iniciar con 40 miligramos de prednisolona y vas a ir bajando cada 2 semanas. ¿Bien? Cada 2 semanas bajas de 40 a 30, de 30 a 20, de 20 a 10, de 10 a 5. ¿Cómo vas a ir bajando? Vas a ir bajando si es que bajan las transaminasas 30% del valor inicial. Si tenías transaminasas en 1000 y luego de 2 días baja a 400, estás en buen tratamiento, sigues bajando. ¿Listo? Ya cuando bajaste a 30 o a 20, puedes iniciar micofenolato mofetil o azatioprina, que es un inmunosupresor que va a ayudar a que no uses tanto corticoide. ¿Cuánto es la dosis de azatioprina? 50 miligramos. 50 miligramos y puedes darle hasta 100, a una dosis de 2 miligramos por kilo por día. ¿Bien? El objetivo, ¿cuál es, chicos? Que ustedes van a ir dosificando, van a ir bajando paulatinamente la prednisolona hasta que se queden con 5 o 0 de prednisona y dosis tope de azatioprina, que puede ser 50 o 100 de acuerdo al peso de su paciente. Si con eso el paciente no tiene ninguna regresión de las transaminasas, están curados ese paciente y ese paciente debe evitar que tenga cirrosis hepática. Porque no solo las hepatitis virales están cirrosis, sino las hepatitis autoinmunes también. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué les puedo preguntar de hepatitis autoinmune? ¿Cómo se da la dosis de tratamientos? ¿Cómo se desescala? ¿Con qué lo voy a tratar? ¿Cuál es el efecto adverso de la azatioprina? ¿Cuál es el efecto adverso de la prednisolona? ¿Cuándo debo usar micofenolato mofetil? Eso les puedo preguntar de tratamiento. Y de diagnóstico, claramente los criterios. ¿Listo? Muy bien, chicos. Creo que eso ha sido todo conmigo. No sé si tienen alguna duda.